Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Esto no pasa todos los días, pero hay algunos programas donde el Centro Cultural Solo Bohemios nos presta a Alberto y ahora está aquí con nosotros. Cristina, gracias por este préstamo. No lo tardamos mucho, ahorita te lo mandamos al escenario de nuevo. Está con nosotros Alberto como en los buenos tiempos, así comenzó este programa con amigos y desde entonces aquí estamos pues platicando con ustedes de alguna cosa. Y en esta ocasión tenemos dos temas. El segundo es la obediencia y el primero es Cristo Rey. Se relacionan en que al Rey hay que obedecerlo y hay que amarlo y hay que respetarlo y hay que muchas cosas, pero eminentemente obediencia. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos por el principio y vamos a platicar de Cristo Rey? Bueno, pero ¿por qué Cristo Rey? Cada año, por noviembre, se celebra una gran fiesta, la fiesta de Cristo Rey, y el Corcovado en Río de Janeiro, y otros Cristo Rey que hay en muchas cumbres de montañas, el Cerro del Cubilete en México, y en muchas montañas está el Cristo Rey. Lo celebramos como la última fiesta del año, la última semana del año, es la semana de Cristo Rey. Entonces, el año litúrgico. Me van a ayudar a explicar eso del año litúrgico. Sí, es la última semana del año litúrgico, el año que es bueno, litúrgico porque viene de la iglesia, es como la iglesia lo va conformando y es la última semana de este año y después ya viene el nuevo año litúrgico ya para la siguiente semana. ¿Quiere decir que el año termina en noviembre? No, bueno, sí, en este día de Cristo Rey termina el año litúrgico solamente. Sí, así es, el año litúrgico va un paso más adelante, va un poquito adelantado al año occidental, al año del calendario que nosotros seguimos, pero precisamente es con esta fiesta de Cristo Rey que cerramos en toda su gloria el año litúrgico y bueno, nos preparamos a celebrar el primer domingo de Adviento que celebra el inicio de este año nuevo litúrgico. Por supuesto, esperando la venida el día 25 de diciembre del que fue Cristo, el Rey, hijo de Rey también. Y él con su ejemplo nos dice mucho, nos dejó mucho, porque siendo Rey, él es el mayor ejemplo de obediencia que existe. Él obedeció sin cuestionar siempre la voluntad de su Padre. Y bueno, terminó en la cruz, terminó con un trono de sacrificio, con una corona de espinas. Y todo esto pues es el mayor ejemplo que tenemos a seguir. Fíjate qué curioso. Un rey que viene a mandar, pero que comienza por obedecer. Un rey que se hace obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice San Pablo. Ese rey que nos dio ejemplo de obediencia. Por esa razón, por esa obediencia de nuestro Rey Jesús, vamos a hablar en la segunda parte del programa acerca de la obediencia. Pero vámonos al Antiguo Testamento. Vámonos a que el pueblo de Israel, la casa de Jacob, que cuando esperaba al Mesías, esperaba un Mesías rey. Y la palabra Mesías y rey se mezcla en el Antiguo Testamento. Se sabía que el rey David iba a tener un descendiente. Por supuesto. Y que su reino no tendría fin. Así es, en el Nuevo Testamento partimos precisamente, se hablaba de Dios y de Rey en el Antiguo Testamento, pero a partir del Nuevo Testamento, con la anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen, que le dijo que iba a ser la Madre de Dios, le dijo: concebirás y darás por luz a un hijo que será grande, Hijo del Altísimo. Él nacerá de la tribu de David y reinará, volvemos a hablar del reino, en la casa de Jacob, y su reino
no tendrá fin. Esas fueron las palabras del ángel Gabriel. Ya desde entonces se anunciaba que un rey, un Dios, iba a llegar, y ese rey y ese Dios, pues lo sabemos incluso de en su nacimiento por los reyes magos, que eran paganos y que vivían lejos, y ya se hablaba de un rey y de un Dios que iban a ir a buscar. Qué honor tan grande para la Virgen María, el siendo ella tan pequeña, tan chica, bueno, primero recibir la noticia de que sería madre por obra de Dios, pero después enterarse que ella iba a ser la madre de un rey, que iba a tener esa responsabilidad tan grande también, y ella siempre dijo que sí, afrontó este reto, y bueno, se convirtió en una reina al ser madre del rey. Le debemos ese fiat a la Virgen, el que la Virgen haya dicho que sí, pues nos dio ese reinado en la tierra y en el cielo para siempre. El Rey del universo iba a estar entre nosotros. Entonces, Cristo, todavía en cuanto hombre, todavía no se hacía carne, todavía no se hacía humano, todavía era la segunda persona de la Santísima Trinidad solamente antes del fiat, y ya San Gabriel estaba hablando de un rey y de un cetro, y que reinaría en la casa de Jacob. Jacob e Israel es lo mismo, el pueblo de Israel, y que su reino no tendría fin, que perduraría para siempre. Ya Dios le había prometido eso a David, al rey 1000 años antes de Cristo. Al rey David le había prometido que su reino no tendrá fin. Y el reino de David, pues es el reino de Dios, es la iglesia católica. Y entonces pasa el fiat, 3 reyes magos en 3 diferentes lugares, lejanísimos, distantes, ven una estrella, y el Espíritu Santo les inspira al contemplar la hermosura de aquella estrella, que esa estrella estaba anunciando el nacimiento del rey de Israel. Y se encaminan los 3, cada quien por su camino. Llega un momento en que se juntan, pero comenzaron caminando separados. De esto platicaremos mucho más adelante cuando hagamos un programa sobre los Reyes Magos, ¿verdad? Pero esos hombres sabían que venían a buscar a un rey y a un Dios. Eso es lo más importante, que por un rey no se hubieran movido tanto tiempo, tan lejanos. Sí tenían la certeza, porque el Espíritu Santo les había revelado que ese rey era Dios mismo. Entonces iban en su búsqueda de ese rey, y atravesaron pues quién sabe cuántos países para llegar a él. Y son ejemplo, ellos también son ejemplo de humildad, siendo reyes, siendo poderosos, teniendo riquezas, teniendo conocimientos, sobre todo intelectuales, científicos. ¿Cómo van ellos y se postran, se arrodillan totalmente ante un rey recién nacido? Y como lo acabamos de mencionar, esto no era solamente porque fuera rey, ellos estaban conscientes de que era rey y era Dios. Imagínate la escena, sí. 3 reyes, rey que era Dios y aparte la reina, 4 reyes y una reina en una pequeña casa en Belén. Un pócar de reinas, un pócar de reyes de comodín, sí, la reina. Sí, efectivamente, no hubieran hecho... Qué maravilla que los Reyes Magos sabían que ese rey era Dios. Eso es muy importante, porque eso solamente lo sabían por revelación. En aquellos tiempos nadie más lo sabía. Abundaremos sobre ese tema un poquito más adelante. Comienza la predicación de Jesús y habla mucho del reino de los cielos. Permítanme, antes de hablar de las parábolas y del reino de los cielos y de las enseñanzas de Jesús, las alusiones de Jesús al reino de los cielos, permítanme hacer una aclaración, saltándome un poquito. El reino de los cielos es la iglesia, y la iglesia tiene 3 divisiones: la iglesia militante, aquí en la tierra, somos nosotros, los estamos vivitos aquí en la tierra, unos más vivos que otros se pasan de vivos. Esta es la iglesia militante. En el purgatorio, la iglesia purgante. Y en el cielo la triunfante. Y en el cielo la triunfante. Sí, esas 3 iglesias son el reino de los cielos. Va a llegar el día en que sea una sola iglesia, la triunfante, porque la tierra pasará y el purgatorio desaparecerá cuando, después del
del juicio final. Entonces, del juicio final en adelante va a haber solamente un reino. Ahorita hay 3 reinos de los cielos. Entonces, actualmente la iglesia militante puede luchar porque este planeta tan hermoso y tan lindo se convierta en el reino de Cristo. Pues eso nos ayuda a convencernos de que nosotros, que somos la iglesia, estamos viviendo ya en la actualidad y desde que Cristo vino al mundo, el reino de Dios. ¿Y cómo lo debemos vivir si de verdad estamos viviendo el reino de Dios en la tierra? Somos la iglesia. El reino de nosotros está ya en nosotros. No nos confundamos con que Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es la iglesia triunfante, ¿verdad? A largo plazo no solamente habrá este reino, pero claro que su reino sí es de este mundo. Pues hay que hacer una invitación entonces para empezar a gozar de este reino, para empezar a vivirlo, a disfrutarlo. Nosotros ya lo estamos ganando aquí en vida y podemos empezar a vivirlo aquí en vida. Y qué mejor, viviendo con plenitud, con tranquilidad y confianza en Dios. De igual manera esto se puede ganar obedeciéndolo, simplemente. Entonces, no solo estamos gozando el reino de los cielos, estamos construyendo el reino de los cielos. Ese es nuestro objetivo, esa es la orden que nos dio el Rey. Vamos a construir el reino de los cielos aquí, un reino de paz, un reino de justicia, un reino de amor. La paz no es gratis, la paz viene con la justicia. Mientras haya injusticia y opresión, pues eso no puede traer la paz. Alberto tiene un montón de canciones de denuncia, de esos días en que amanece bravo y se cabrea ante la injusticia y demás, y saca sus canciones. La paz no es gratis, para que haya paz tiene que haber justicia. Bueno, vamos concluyendo en que haciendo la voluntad de Dios, vives en paz, llevando la justicia que Dios permite y quiere que llevemos, viviremos en paz hoy. Y cerca de ti, no hay que recorrer el mundo, ni siquiera salir de tu entorno. En tu entorno puedes vivir en paz y con justicia. Hoy, aquí mismo, en la tierra, todos los hombres de buena voluntad, toda la gente, todo el mundo que está luchando por buscar eso, la justicia, la paz, el orden, la distribución equitativa de los bienes de la tierra. Nunca había producido tanta riqueza la tierra como en estos días, y nunca había habido tanta injusticia como en estos días también. Entonces, estamos construyendo el reino de los cielos, ¿verdad? Entre todos vamos a construir el reino de los cielos. Hay algunos movimientos, hay un movimiento dentro de la Iglesia Católica muy grande en la que es el reino de Cristo, está buscando el reino de Cristo. Todos los movimientos eclesiales, la Iglesia misma, todos estamos buscando el reino de los cielos, construyendo el reino de los cielos. Así se dice, hay que construir el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo demás? Pues gozar y disfrutar del reino de Buscad el reino de Dios y su justicia. Reino y justicia, y lo demás, la paz, pues vendrá por añadidura. Ay, qué bonito vivir en paz, ¿verdad? Bueno, pues haciendo la voluntad de Dios lo podemos lograr. Cuesta, claro que cuesta, pero vale. Entonces esto fue como un paréntesis de qué es el reino de los cielos, para no hablar de una cosa abstracta. Y entonces este Cristo Rey, este Cristo quiere estar no solamente en la cumbre del Gólgota, no solamente en la cumbre del Corcovado y del Cubilete y de las montañas, quiere estar en la cumbre de todas las actividades humanas, en las universidades, en las empresas, en las fábricas, en el campo, en las guitarras, por supuesto, en los toros y en todas las cosas importantes que tiene el ser humano. Ahí Cristo quiere ser el Rey. ¿Les parece bien que vayamos a la predicación de Cristo y que nos acordemos de cuando andaba por Palestina, por Israel, por tierras de Israel predicando, y hablaba del reino de los cielos? El reino de los cielos, sí, primeramente decía que los niños dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo amó a Dios el corazón de los niños? Hay que ser niño para que Dios
nos vea como tales y nos ame. Debemos llamar a Dios si somos como niños. Qué curioso que nos quiera tanto Dios a los niños, ¿verdad? Así es. Y a las niñas. Niños Claro, las pelones y niñas. niños de todas las edades. Sí. Y bueno, qué mejor forma de vivir el reino de los cielos que permitiendo que Dios y que Cristo reinen en nuestra vida, reinen en nuestros corazones, que ellos reinen en cada decisión que vayamos a tomar. Y bueno, no es fácil, pero no está tan difícil tampoco. La receta está bien clarita. Dejemos que Cristo reine en nuestras vidas, que esté presente en nuestras decisiones, en la vida cotidiana, en el trabajo, en los estudios. Y de esta manera vamos a ir caminando junto con Él, directito, para ganar y vivir desde ahora el reino de los cielos. Que sea la primacía en nuestra vida. Hablamos brevemente poco antes de la sabiduría de Dios. La sabiduría es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Si le damos primacía al Espíritu Santo en nuestros pensamientos y en nuestros deseos, eso nos lleva al reino de Dios, porque hacemos solo su voluntad, libre, espontánea y con justicia. Hay que estar cerca de Dios para lograr ese objetivo, llevar el reino de los cielos. Se puede, es. no es fácil, decías, pero claro que se puede. Dios no pide imposibles y nos pide que vivamos, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Pues andaba Jesús por las tierras de Israel, predicando de pueblo en pueblo a pie, y entonces les ponía ejemplitos, parábolas, y inventó muchas parábolas sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a, y ponía un ejemplito para que entendiéramos, es semejante al fermento que una mujer toma 3 medidas de harina y les pone fermento. A mí ese me encanta porque La levadura. Sí. me hace pensar que está hablando de la Virgen María cuando tomaba 3 medidas de harina para hacer el pan para la familia, la medida de José, la medida de Jesús, la medida de ella, y entonces hacían aquella masa y con un poquito de fermento que le pusiera, lo dejaba reposar y toda la masa se fermentaba. Así debemos de ser los súbditos de este reino, ser fermento dentro de la masa, es decir, ser santos en medio del mundo, fermentar al mundo, fermentar el ambiente donde estamos. No nos va a pedir que nos vayamos de misioneros a un país exótico, sino que allí donde nos puso, por alguna razón nos puso allí quiere que seamos fermento. Si somos fermento, entonces estamos realizando allí en ese lugar el reino de los cielos. También a los pobres le decía, bienaventurados los pobres, los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos, siempre prometiendo el reino para vivirlo desde este mundo, desde la tierra. Así es. Sí, qué bonitos ejemplos, qué bonitas cosas utilizaba Jesús para, por medio de estas parábolas, dejarnos muy claro lo que nosotros teníamos que hacer, el camino que Él nos pide. También pide ser la sal del mundo, eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque al igual que la levadura que permite que este pan rico, que todos disfrutamos, crezca y esté así muy, muy gordito y muy rico para que lo disfrutemos, la sal es lo que da el sabor a todo, es lo que da un toque especial a todos los alimentos que pedimos, y sin la sal pues no sabe, ¿verdad? Entonces Jesús nos pide ser la sal del mundo también. Y como Mateo decía, la perla, aquella perla que un hombre fue a buscar algo maravilloso, vendió, dejó todo para ir a comprar esa perla preciosa, y esa perla preciosa es encontrar a Dios, el reino de los cielos. Él vendió todo y la encontró y la hizo vida. Eso Hubo otro que vendió todo, un hombre se encontró un tesoro en un campo, dice, el reino de los cielos es como cuando un hombre se encuentra a un tesoro, y entonces en un campo, y va y vende todo lo que tiende y para comprar ese campo y quedarse con ese tesoro, ¿verdad? Yo creo que la historia de muchos de nosotros, que un día nos encontramos un tesoro y pues no lo dejamos ir. Entonces el reino de los cielos es semejante a un sembrador que sale a sembrar y que lanza semillas, y al aventar las semillas unas caen en el camino, otros entre las piedras, otros entre las zarzas, y otras semillas caen en tierra buena. Ya se acuerdan ustedes de esas parábolas
pone muchos ejemplos, Jesús de cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que, siendo tan pequeñita, produce una planta muy grandota. Tenemos que ser tierra fértil donde produzcamos muchísimo en el crecimiento de nuestras vidas. Hay que crecer, hay que ser hijos de Dios en este mundo, testimonios de su amor. Como el tiempo es breve, vámonos directamente a los últimos días de Cristo. En pocas partes notas tanto la presencia de la palabra rey como en el juicio de Dios. A Cristo lo juzgan pues porque se dice rey de los judíos. Pilatos, aquí te traemos a este revoltoso que dice que es el rey de los judíos. No tenemos más rey que el César. Sí. Y este se dice ser el rey de los judíos. Sí, te dice ser rey de los judíos. Tú lo has dicho, soy rey. Y mi rey. Para eso he nacido. Para eso he nacido. Y luego la corona que le pusieron como rey burlándose de él, esa corona de espinas. El título en su cruz también decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Sí, y de esta forma, al final de su vida, lo entregan, lo tienen y dicen, aquí está su rey, el rey de los judíos. ¿Qué hacemos? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Él muere con un ejemplo que es valioso para nosotros porque Él nos está enseñando a no temerle al dolor. En su pasión, Cristo vivió lo peor que puede vivir un ser humano, la humillación, el dolor físico, hasta el cansancio, días y días, y él después de haber tenido tanta popularidad, de haber tenido tantos seguidores, acabar de esa forma, realmente pues es algo que nos está dando un ejemplo vivo de que si un rey está haciendo eso por nosotros, pues hay que estar dispuestos a lo que venga en la vida, confiar y no tenerle tanto miedo a ese dolor. Ese rey dio la vida por nosotros, verdaderamente fue Dios, fue Cristo, un rey que da la vida por sus amigos, vale la pena morir por él. Y Pilato les preguntaba, bueno, a vuestro rey he de matar, y les machacaba la palabra rey porque veía que les ardía que dijeran rey, quita, eso no es rey, ese se dice ser nuestro rey, no tenemos más rey que al César. Y entonces, pero Pilatos trataba de defenderlo, no encuentro culpa en este justo y quieren que lo mate, crucifícalo, pero ¿qué mal ha hecho? Tú crucifícalo. Inclusive Pilatos lo manda a azotar para indultarlo, porque según el derecho romano, cuando a una persona la azotaban, ya no podían crucificarlo, no pueden condenarlo 2 veces, entonces después de la flagelación ya no procedía legalmente la crucifixión. Entonces Pilatos, con todo lo que es el villano de la película, tuvo ese gesto, creyó en Jesús, él. Y aparte su mujer le mandó recado, tuve sueños, soñé con este hombre, no te metas con este justo, este hombre es el rey de los judíos, coronado no con oro y con plata y con perlas, coronado con espinas, humillado por cetro, una caña, ¿verdad? Escupido, así, escupitajos en la cara que le corrían por los lados, ¿verdad? Este es el rey de los judíos y el pueblo de Israel somos nosotros, este es nuestro rey. Y todo por amor a nosotros. Qué grandeza de hombre, qué grandeza de rey tenemos y tendremos siempre si lo buscamos. Así cerramos el año entonces pues recordando la fiesta de Cristo Rey y haciendo un propósito de lealtad por nuestro líder, por nuestro jefe, por nuestro rey, por nuestro redentor, por nuestro hermano, por nuestro amigo. Todo eso lo personifica Jesús. ¿Verdad? Y Él vino por amor se hizo hombre para ser el rey de los judíos y nosotros somos judíos, somos el nuevo pueblo de Israel, somos hijos de Abraham, por eso a Abraham le llamamos nuestro padre en la fe. Abraham en cuanto a la sangre es el padre de los judíos, nosotros tenemos sangre de Abraham, no por herencia, sino por comunión, porque cuando comulgamos estamos tomando el cuerpo y la sangre de Cristo que vienen del cuerpo y la sangre de Abraham. Pues platicaremos un poquito más sobre la obediencia a este Cristo Rey, pero vamos a pedirle a Alberto que nos cierre este blog con algo que nos haga pensar, como todas sus canciones que nos dejan pensativos.
Abrí el armario del recuerdo, buscando solo algo de ti. Saqué mis cosas, mi equipaje, para poderte revivir. Regué mis versos en la almohada, leí mis notas hasta el fin. Rompí la noche por si acaso la aurora me hablaba de ti. Todo fue inútil, todo en vano, pues nada pude descubrir. Ni las gaviotas, ni el recuerdo pudieron darme algo de ti. Cuando las noches se me escapan y veo a los sueños juguetear, pienso fue broma o fue delirio, o si jamás te conocí. Curiosa resulta la vida cuando hace juegos de ilusión. Lo que anhelamos nos lo esconde en una risa, en un botón. Por eso el brillo de esa estrella que con pasión creí mirar fue solo el soplo de tu ausencia, envuelto con mi soledad. El 30 de noviembre la Iglesia recuerda la fiesta litúrgica del apóstol Andrés, patrono de Rusia, patrono de Escocia. Fue el primero de los apóstoles de Cristo, hermano de Pedro, hijo de Jonás, pescador de Betsaida, avecindado en Cafarnaúm. Él había sido antes discípulo de Juan el Bautista, y de labios del Bautista escuchó la frase: al pasar Cristo Jesús, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin pensarlo más, junto con Juan,
Andrés sigue a Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Al día siguiente, Andrés le dice a su hermano Simón, hemos encontrado el Mesías, es Jesús de Nazaret. Andrés y Pedro, es decir, Simón, los dos hijos de Jonás, serán desde entonces parte del colegio de los 12. En otros dos pasajes del Evangelio aparece el apóstol Andrés. Después de la resurrección de Jesús sabemos que evangelizó Acaya y que en ese lugar sufriría el martirio de una forma singular, en una cruz aspada que es el símbolo de su iconografía. Para mí la misión es entregarme al amor de Dios y compartir su palabra. La disponibilidad que debemos de tener hacia el servicio de los demás. Es la sencillez de ayudar al prójimo. Compromiso, disponibilidad con los demás. Un sacrificio lleno de satisfacción. Entrega de nuestro servicio hacia los demás. Es tener la disposición, la iniciativa y la actitud positiva de aprender y de ayudar. Es la muestra más clara de amor que puede haber de nosotros hacia el prójimo, Reflejado en el sacrificio y en la oración a los demás. Que por medio de tu donación y de tu entrega a los que más lo necesitan, les regalas esperanza. Hay que entregarse. Cristo Rey, como todos los reyes, merece muchas cosas de sus súbditos. En primer lugar, amor. Y como consecuencia del amor, muchas otras cosas, respeto, veneración, tributos. ¿Qué le podemos dar a Dios nosotros, verdad? Si Él es el Rey de todo, nuestro tiempo, tener tiempo para Dios, dar un poquito de tributo de tiempo. Pero también a ese rey le debemos obediencia, porque un rey viene a poner su ley y los súbditos tenemos que obedecer a las leyes que nos pone el rey. Entonces, por esa razón vamos a hablar de la virtud de la obediencia. Es una virtud y como tal se desarrolla, se adquiere. Tenemos nosotros que adquirir esa virtud. Las virtudes son como tocar la guitarra. Ahí están las guitarras, pero si uno no se pone a estudiar, nunca aprende a tocar guitarra. La obediencia, ahí está la obediencia, pero si no aprende uno a obedecer, no adquiere uno la virtud de la obediencia. La obediencia es la virtud que forza a la voluntad para hacer la voluntad de otro. El que obedece no hace su voluntad, hace la voluntad de otro. Hay veces que el que obedece no quiere hacer una cosa, pero por obediencia la hace. Cristo mismo, en el huerto de los olivos, le repugnaba la muerte en cuanto hombre y decía: Padre, si te es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es la obediencia, hacer la voluntad de otro y obedecer a otro que es superior, que nos va a guiar hasta un buen fin. Entonces vamos a platicar con ustedes acerca de esa hermosa virtud de la obediencia que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así es, nunca hay que resistir ni tener tardanza ni pasividad en la obediencia, porque eso no agrada a Dios, no triunfa el reino de Dios, no sacas nada bueno. Los apostolados no sirven si eres pasiva, si eres resistente, si eres tardía para hacer eso. Así no se llega. La voluntad tiene que ser viril, tiene que ser fuerte,
tiene que dominarte, no tú a la voluntad a ti, para lograr todos los propósitos, para llevar el reino de Dios, llevar a la gente al reino de Dios. Esa es la voluntad fuerte, la que tenemos, en la cual tenemos que trabajar. La obediencia es una noble ciencia y hay que trabajarla. También decía Platón que el hombre tiene 3 facultades: la inteligencia y el sentido, la razón para esclarecer, para entender al mundo y entender las cosas, el coraje para actuar, para decidirnos y hacer las cosas, y los sentidos, los impulsos para obedecer. Es precisamente lo que tenemos que intentar, que la obediencia nos ayude a poder controlar los impulsos y hacer que los sentidos físicos que ya conocemos, puedan estar controlados y dominados por nuestro cerebro, por supuesto. Así es, enseña a un niño a obedecer y tendrás garantizada la mitad de su educación desde pequeño. La obediencia es una virtud en la cual en una familia se tiene que sembrar desde chiquitos para un buenísimo resultado en la educación de la familia. La obediencia es muy simpática porque tiende a decrecer. Es preciso que yo mengüe, decía San Juan Bautista, y que él crezca. Entonces, la obediencia de los niños debe de ser muy grande, pero tiende a disminuir porque a medida que el jovencito va siendo capaz de gobernarse a sí mismo, ya no es necesario que esté sujeto a la obediencia de sus padres de la misma manera que estaba de chiquito. Y luego se voltean los papeles, pasan los años, pasan 60, 70 años, y ya al revés, el papá es el que tiene que obedecer a los hijos. Papá, tómate tu medicina, papá, haz ejercicio, papá, ya no fumes. Y viejos del mundo que me están escuchando, tienen que ser unos viejos obedientes. Iba a decir tenemos, pero no se me da. Pero qué bonito es un viejito obediente. No se pongan necios y tercos. O sea, saben muy bien los jóvenes por qué le están diciendo las cosas. Así como cuando estaban chiquitos te gustaba que fueran obedientes tus niñitos, pues ahora tus niñotes quieren que tú seas obediente con ellos. Mucha gente nos escucha en los hospitales y entonces les decimos: hay que ser obedientes con las enfermeras, con los médicos, con las personas que nos cuidan, que están buscando nuestro bien. Así es, y la obediencia te da paz, y si no te da paz, pues es que hay soberbia, aguas, hay que tener mucho cuidado con eso. La obediencia te da paz, qué bonito ser obediente, siempre te llevará por un buen camino la obediencia, porque tendrás orden, verás a Dios en cada mandato que te den. Y cuando te dan algo muy difícil que crees que vaya a ser estéril, no le tengas miedo. Eso se te va a hacer fácil con la ayuda de Dios y lo vas a ver con éxito. No tener miedo a ser obediente si viene de gentes, de maestros, de personas que tienen el poder y tienen la facultad para mandarte con sabiduría. No temamos a eso. Pero hay que saber a quién obedecer y qué obedecer. Y hay que saber qué no obedecer también. La obediencia tiene que ir acompañada de la inteligencia, guiada por la inteligencia. Aquí podemos unir un poquito los dos temas que estamos platicando con ustedes el día de hoy con cierto consejo. Hay que obedecer y decir que sí a todo, pero solo si eso va a abonar a que vivamos en tierra y que consigamos también el reino de Dios. Lo que vaya en contra del reino de Dios no hay que obedecerlo y hay que resistirlo. Hay que decirle un no contundente y no dejarnos llevar para que esta obediencia vaya abonando también a que consigamos el gran premio que es el reino de Dios. Así lo dices porque ahorita con el aborto, con el adulterio, con la homosexualidad, pues ¿cómo vamos a ser obedientes a esas nuevas leyes? Al contrario, vetarlas, que no sigan adelante. Tenemos al contrario que luchar porque no sigan adelante esas leyes que no. Antes lo que era legal era moral, pero ahora son legales muchas cosas inmorales. Entonces, no solamente no hay que obedecer, aquí la orden de Cristo Rey es resistir, oponerse franca y abierta y valientemente a todas las leyes que vayan contra la ley natural. Entonces,
La obediencia tiene que ser inteligente, Claro. no puede ser ciega, tiene que ser una inteligencia razonada. Sí, la obediencia incluso hasta en los animales. Un animal que no es obediente no te sirve. Como nosotros que somos seres humanos con el uso de la razón, no podemos entender que la obediencia sabia te da grandes frutos. Fíjate qué bonito Sí. que los animales domésticos son obedientes o se educan para ser obedientes. Un cazador sabe lo que es un perro obediente. Esos perros salen a cazar, son tan necesarios, tan útiles, que dicen, salir a cazar sin perros, si quieres voy sin escopeta, pero no puedo salir sin perros, porque el perro obedece y le ayuda a cazar. ¿Te imaginas una yunta de bueyes que obedecen para que el hombre vaya haciendo surcos derechitos y sembrando su campo? ¿Te imaginas la obediencia de un caballo obediente, bien entrenado, un caballo que le da la cara al toro y el caballo no le pierde el miedo al toro nunca? El torero sí, el caballo no es tan tonto. El caballo jamás le pierde el instinto de miedo al toro. Sin embargo, obedece con todo y que se muere de miedo. El caballo torero avanza al toro, lo cuartea, hace lo que le está mandando el de arriba, porque tiene la confianza en que el jinete lo está llevando a un buen fin. Entonces, ¿de qué nos serviría un caballo que no obedeciera, o un perro que no obedeciera? Un animal que no obedece es inútil, no sirve más que para el rastro si su carne se come. Igual, un muchacho desobediente no sirve más para nada. Iba a decir para el rastro, pero me corren. No. Un muchacho desobediente no sirve para nada. Porque imagínense que si un muchacho, un niño, no obedece a sus padres, no respeta la ley de sus padres, que en cierta forma son los reyes de la familia en esa etapa de su vida, algún día este niño o los jóvenes que somos ahora llegaremos a reinar en nuestros hogares, y ahí sí, ¿verdad? Ya vamos a tener el poder de pedir y pedir que se nos obedezca. Pero si no aprendemos a obedecer a los padres, no vamos a obedecer a los maestros, no vamos a obedecer a los patrones, a los gobernantes, ni a la iglesia. Entonces se pierde el miedo, se pierde el respeto y ya no hay nada que perder. Y ya es difícil retroceder, ya es difícil. Cuando ya los jóvenes no crecieron con ese sentido de obediencia, es muy difícil ya a la edad avanzada regresar. Eso hay que hacerlo desde el principio, padres de familia, enseñar el orden y la obediencia a los hijos desde ahorita. Es una maravillosa virtud, hay que llevarla a cabo siempre. Si Dios obedeció, Cristo obedeció a Dios hasta la muerte, pues nosotros tenemos mucho de dónde aprender. Chango viejo no aprende trucos nuevos. Entonces un muchachote de 20 años no va a aprender a obedecer si sus padres no lo enseñaron a obedecer cuando era chiquito. De ahí la gran maravilla de la educación de los hijos. Es una ilusión educar a los hijos y educarlos bien y enseñarles tantas cosas. Por eso decía hace rato Bárbara, enseña a un hijo a obedecer y tendrás garantizada la mitad de su educación. Y sobre todo obediencia a la iglesia. La iglesia somos nosotros mismos, pero está dirigida. Entonces seamos obedientes a la iglesia para manifestar el reino de Dios, nosotros que somos la iglesia militante. Bueno, pero aún si los padres tienen este deber y esta misión tan grande que les ha encomendado Dios de dirigir a sus hijos, no estamos hablando de obedecer a un dictador ni obedecer a un autócrata, porque por ejemplo, San Agustín nos decía que hay que obedecer más a los que enseñan que a los que mandan. Entonces esta es una clave básica que deben tener, bueno, también los padres, los maestros con sus hijos, con las personas a quienes les exigen obediencia, les tienen que enseñar, les tienen que mandar con su ejemplo. Exigir obediencia, pero a través de su ejemplo, a través de ser ellos la viva encarnación de lo que piden y no estar con incongruencias. Y bueno, el rey que fue Cristo fue un gran maestro y por eso lo obedecían, por ser alguien que enseñaba y no nada más que mandaba. Testimonio en su vida. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los judíos le prohibieron a los apóstoles predicar en nombre de Cristo. Entonces San Pedro se levanta y les dice, hermanos, consideren ustedes mismos, juzguen ustedes mismos, ¿a quién hay que obedecer primero? ¿A los hombres o a Dios? Entonces, la obediencia debe ser inteligente, tenemos que obedecer a las buenas autoridades.
Este mundo le falta mucha obediencia. Muchos de los problemas se deben a que no se enseñó a obedecer a las generaciones actuales como los abuelos enseñaron a obedecer a sus hijos. Por favor, muchachos, padres de familia, jóvenes, pongan el énfasis en enseñar a obedecer a sus hijos. Bueno, pues tenemos que ser muy obedientes y ya me están haciendo señas de que nos queda poco tiempo, y no queremos que este programa termine trunco, y este programa no puede estar completo sin un bellísimo poema de Alberto que dice: todavía me asombro. Todavía me asombro al sentir el viento recorrer mis cuerpos y entre sus caricias descubrir tu aliento. Todavía me asombro al mirar las flores y entre sus colores rescatar el brillo de tus ojos claros. Todavía me asombro al oír el canto que me traen las aves y entre canto y canto escuchar tu acento. Todavía me asombro al caer la tarde y observar el cielo que con su paleta pinta tu silueta. Todavía me asombro al besar tu piel tan llena de vida y sentir tus manos recorrer mi cuerpo. Todavía me asombro al sentirme vivo y saber que existes para mi fortuna en mi espacio y tiempo. Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. En la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer. La sostengo entre las manos, más me alarma. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. La vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.